Gisela era una mujer de 42 años que había tenido una vida intensa. La ruptura con Orlando, primer amor de juventud a los 20, la había convertido en una mujer que sabía amar, pero también sabía dejar ir tranquilamente. La base para tener ese carácter firme y dulce a la vez era, según pensaba, que si había sido capaz solo con 20 años de romper con el hombre que amaba, por principios no permitiría que nadie nunca más le rompiera el corazón. Pero esto no la hizo una mujer fría, al contrario, era tierna, amable y muchas personas la buscaban para que les diera consejo, pero cuando conoció a Ignacio, se deslumbró y lo amó más de lo que un día había amado a Orlando. Se enamoró de él por su edad, por su sencillez, por adentrarla de la mano a una nueva etapa de su vida, esa etapa en la que ya eres una adulta y descubres que el amor y la pasión son las mismas de la juventud. Ella trabajaba como jefa de enfermeras de un hospital cercano, y él fue retirado antes de tiempo por haber sido militar. Otra virtud de Ignacio era su voz, una voz tan grave y varonil que fue lo primero que la conquistó, en una ocasión en que le dieron su teléfono para una consulta legal, porque él, por su trabajo, había tenido que aprender mucho de leyes, y cuando él respondió con su habitual «¿Sí?», interiormente ella deseó ser la dueña de esa voz. Él sabía que el encanto de su voz se duplicaba si era por teléfono. Por eso un día usó la extensión telefónica del cuarto y sorprendió a Gisela con un ¿Quieres ser mi esposa? Ella se rió y le contestó, con esa voz no hay quien se niegue. Como la casa quedaba cerca del hospital, todos los días a las 12 en punto del mediodía, él le llevaba el almuerzo al trabajo. Este detalle le encantaba a Gisela, no por el almuerzo en sí, sino que la seducía la puntualidad militar con la que a las 12 menos 2 minutos él doblaba la esquina y ella podía verlo acercarse desde la ventana. Así transcurrieron 3 años de dicha plena. Pero un día, Ignacio no dobló por la esquina a las 12 menos 1 minuto y Gisela se alarmó. Pensaba angustiada, algo muy grave debe haber pasado para que Ignacio no esté aquí. Gisela hasta llegó a pensar que Ignacio estaba muy grave, por no decir que muerto, porque, conociéndolo como lo conocía, ella estaba segura de que él la habría llamado por teléfono para avisarle de algún contratiempo imprevisto. Así de disciplinado era Ignacio. Por esta razón, ella salió casi corriendo rumbo a su casa que quedaba a solo 4 cuadras del hospital. Cuando llegó, Ignacio no estaba en la casa, pero en la cocina había rastros de alimentos recién hechos, así que enseguida se tranquilizó y concluyó que algo irrelevante había causado el malentendido. Cuando Gisela abrió la puerta para salir y regresar al trabajo nuevamente, ya tranquila y segura de que Ignacio sí había ido a llevarle el almuerzo, lo que se encontró frente a ella fue aterrador. Un Ignacio desfigurado por la ira, con las venas de la frente totalmente inyectadas de sangre y gritando: ¿Dónde tú estabas, puta? ¿Con quién fuiste a revolcarte? Si yo te digo que me esperes, es que me esperes. Gisela se quedó paralizada. Frente a ella estaba la única persona a la que le habría confiado la vida literalmente. Él era su apoyo, su consuelo, su refugio, y precisamente él era el que la estaba atacando y humillando frente a los vecinos que pasaban, de una manera horrible. La confusión de ella era tal que hasta sintió el impulso de abrazarlo para que él la protegiera de él mismo. Regresó a su trabajo. Como era costumbre, él fue a buscarla a las 5 de la tarde y la invitó a una cafetería cercana. Allí le pidió perdón y le explicó que seguramente habían ido por rumbos diferentes y se habían cruzado en el camino. Ella admitió que tal vez el reloj de la oficina estaba adelantado por 1 minuto y ella no lo verificó. Pero a partir de ese día, las cosas cambiaron mucho entre ellos. Ignacio empezó a beber más de lo acostumbrado y, para colmo, por temor a perder a su mujer, creyó que lo más inteligente era cambiar su look. Empezó a usar ropas juveniles, cadenas de oro, tenis deportivos, jeans y 1000 cosas que a Gisela le parecían ridículas. Ella se había enamorado de él, precisamente por su impecable sencillez.
Gisela estaba muy consciente de que este era el principio del fin de su relación con Ignacio y le dolía muchísimo. Ella sentía que no podía perdonarle su ofensa y su desconfianza. Ignacio parecía realmente arrepentido y le preparó una sorpresa. Vendió la casa que había heredado de sus padres para darle el dinero a Gisela. La cantidad de dinero era abundante, lo suficiente como para que ella se diera los lujos que quisiera durante bastante tiempo. Pero Gisela, lejos de sentir alegría, sintió inquietud. Su sexto sentido le decía que no lo había hecho por bondad, sino como una forma astuta de no tener para dónde irse a vivir en caso de divorcio. Pidió un permiso laboral, y no era extraño verla deambulando por algunas calles, con aspecto descuidado y desorientado. Muchos la miraban, pero no se atrevían a hacerle preguntas. Uno de esos días, con apariencia exhausta, se sentó en un banco de una avenida cercana, a descansar. De momento paró un taxi y se montó. Ya en el taxi, luego de haber recorrido pocas cuadras, se disculpó con el chofer porque en su tormento había dejado olvidada su cartera. Al llegar al banco, ya no había nada. Sospechó de dos mujeres que eran las únicas que estaban paradas en un balcón, pero no podía reclamar porque no robaron, solo tomaron algo que no tenía dueño. Y tenía razón, las mujeres que estaban en el balcón corrieron a recoger la cartera, pensando que tenía dinero o cualquier cosa de importancia. Se alegraron mucho cuando vieron que dentro del bolso había un billete de $100 metido en un compartimento, la identificación de Gisela, un frasco con pastillas para la ansiedad, un peine, una bolsita con maquillaje y una carta con manchas de polvos de maquillaje. Por supuesto que abrieron la carta que decía: Hermana mía, tú sabes que siempre he querido lo mejor para ti y creo que deberías perdonar a Ignacio. Hombres como él hay pocos. Ojalá Omar fuera la mitad de lo que es Ignacio. Serías muy boba si lo dejas ahora que buscó dinero para ti. Tú sabes que ese tipo de hombre es presa fácil para las mujeres, especialmente las jovencitas. Recuerda que tú ya no tienes 20 años. Tu hermana que te quiere, Lucía. Ambas mujeres se miraron con picardía. La madre dijo: Olguita, tienes en tus manos la posibilidad de obtener el dinero que necesitas para irte del país como querías. Basta con que te acerques al hombre que menciona la carta, logres embaucarlo y ya está. Por lo que dice aquí, el hombre es generoso y no es tanto dinero el que necesitas. ¿Quién sabe si fue Dios el que lo puso en tu camino? La joven hija respondió que la idea no era mala, pero primero habría que empezar por ubicarlo. No sería difícil, teniendo en cuenta que ya tenían la dirección de ella. Era solo cuestión de encontrar el momento. En solo 2 días, ya Olga y su mamá sabían que Ignacio solía ir a una cafetería local, en la que los clientes pedían algo de comer, y el resto del tiempo solo consumían bebidas alcohólicas hasta tarde. Como era un lugar tranquilo, también iban madres con sus hijos a comer pollo, espaguetis o lo que fuera, y esto era conveniente porque a nadie le llamaría la atención su presencia. Al tercer día de vigilancia, Olga lo vio entrar a la cafetería La Suprema, esperó a que Ignacio estuviera algo bebido y se acercó a su mesa. ¿Puedo sentarme aquí, por favor? Yo pediré una pizza nada más y me voy. Cuando llegó la pizza, Ignacio notó que la joven no había pedido ningún líquido para acompañarla y le ofreció una cerveza. Ella aceptó. Se tomó una cerveza, pero después quiso ron. Echó a andar su plan infalible que consistía en fingir que tenía penas de amor. Cuando terminaron, él compró más ron para llevarse y le pidió permiso para acompañarla hasta su casa. Estela, la madre de Olga, le propuso que se quedara en un cuarto disponible para rentar. Le cobró el importe, pero él no fue a dormir. Los 3 se quedaron bebiendo y conversando. Así comenzó el romance de Ignacio con una bella joven a la que le llevaba más de 25 años. Ignacio empezó a visitar a Olga y Estela, entre otras cosas, porque de no hacerlo, ellas iban hasta las cercanías de su casa y él tenía mucho miedo de que Gisela se enterara de sus aventuras. Gisela empezó a sospechar de que algo raro estaba pasando con su marido, porque él nunca había dejado de ir a dormir a la casa.
pero él se justificó con que había ido a visitar a su hermano para darle parte del dinero que le correspondía por la venta de la casa. Gisela aceptó la excusa, pero no la convenció. Creyó que ir a hablar con el hermano de Ignacio era un paso necesario. Sin embargo, después de este día, Ignacio siguió siendo tan puntual como de costumbre. Así que religiosamente a las 6 de la tarde, Ignacio doblaba ebrio por la esquina de la casa. Gisela lo esperaba tal como lo hacía en el trabajo, pero ya sin tanto anhelo. Un día Gisela decidió salir de la duda y usó una táctica. Se puso una gorra para despistar y lo siguió. No se inmutó cuando lo vio entrar a la casa de Olga. Esperó unos minutos y tocó el timbre. Al ver que era ella, las dos mujeres escondieron a Ignacio en la habitación que solían rentarle cuando Ignacio y Olga querían privacidad. Gisela, que se había quitado el disfraz antes de tocar, lo primero que hizo fue dirigirse a Estela, la madre de Olga, y echarle en cara: ¿cómo puedes ser tan ruin como para utilizar a tu propia hija en tu venganza personal? ¿Qué culpa tiene esa niña de lo que pasó entre Orlando, tú y yo? Olga estaba pálida del desconcierto. No entendía nada. Ante la expresión de turbación de la jovencita, Gisela empezó a explicarle: a ver, mi niña, te explico. Cuando tu madre conoció a tu padre, yo era novia de él. Cuando ella vino a verme para decirme que él la había embarazado, yo terminé mi relación con él, a pesar de que lo amaba con toda mi alma. Tener que renunciar a él hizo que me convirtiera en una mujer capaz de renunciar a cualquier hombre. Yo tenía menos edad de la que tú tienes hoy y enfrenté un dolor inimaginable. Tu mamá y tu papá se unieron porque ibas a nacer tú, pero eso no lo obligó a amarla. Yo nunca volví con él como piensa tu mamá. Él se acercó a mí como amigo. Una vez que tú naciste, me pidió que volviera con él. Eso yo no lo iba a hacer. Un día me dijo que si lo nuestro no tenía marcha atrás, lo único que podía hacer para olvidarme era irse del país. Por eso se fue y las abandonó a ustedes, pero yo jamás volví a atenderle sus llamadas y lo borré para siempre de mi vida. Ahora fue Estela quien intervino. Entonces, sí, yo te tendí una trampa porque eres muy predecible. No te olvides de que nos conocemos desde jóvenes y que tenemos algunas amistades en común. Y yo sabía que estabas al tanto del día que él me gritó en plena calle y que eso te alegró. Asumí una imagen de persona deprimida y desorientada para hacerlo más convincente. Puse dinero en el bolso como un pago adelantado. Escribí una supuesta carta de mi hermana. Dejé mi carnet de identificación que tiene mi dirección. Yo sé que tú la conoces a la perfección, pero era necesario que hubiera un documento importante para que el supuesto olvido fuera más verosímil. Como yo sé a la hora que sueles estar en el balcón, me adelanté unos minutos y me senté como fingiendo distracción. Seguro te estás preguntando para qué lo hice. Yo necesito divorciarme de Ignacio y él con sus manías leguleyas aceptará su infidelidad como una prueba irrefutable. Pero de verdad que jamás pensé que usarías a tu hija para eso. Olga lloraba desconsoladamente y como venganza gritó: Ignacio, sal del cuarto, tu mujer sabe que estás aquí. Ignacio salió cabizbajo y se puso de rodillas ante Gisela para pedirle perdón. Y a ti no te voy a perdonar jamás. No solo porque me ofendiste, sino porque después del día que no fuiste a dormir a la casa, fui a ver a tu hermano y él me contó toda tu verdad. Fuiste instructor policial por muchos años y llegaste a dirigir un departamento de investigaciones. Fue allí donde aprendiste tanto de leyes. Pero lo vergonzoso es que usaste tus conocimientos para abusar psicológicamente de las mujeres. Con tus amplias influencias ayudaste a muchas a solucionar problemas legales y luego, con tu voz y tus encantos, las maltratabas verbal, psicológica y físicamente, porque gozabas de impunidad por tus amigos policías. Todo lo que yo creí que era por amor fue solo por manipulación. Me llevabas al trabajo, me llevabas el almuerzo, me ibas a buscar, me llamabas 10 veces en el día, pero no era amor, era desconfianza porque nunca creíste en mí. Por último se dirigió a Estela. Y tú, prepárate para lo que te espera con este tipo. Pensaste perjudicarme y me salvaste.
Bueno, en realidad yo me salvé por 1 minuto de diferencia. Ese día pude ver al verdadero Ignacio y me puse a investigar. Así que ahí se lo dejo. Ya ustedes sabrán qué hacer con él,